Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Para nosotros es un gusto que compartan esta mañana con nosotros. De Mayora y Mayora les damos la bienvenida. El equipo de Laboral y Salud y Seguridad Ocupacional les estaremos dando esta pequeña presentación. La intención de esta presentación es que ustedes mismos vayan haciendo su autoevaluación de todas las obligaciones como patrono que deben cumplir. La idea es que tomen un papelito y vayan viendo cumplo, no cumplo, todo está bien o en qué cosas tenemos que mejorar. Trataremos de que esto sea muy dinámico. Podrán hacer todas las preguntas que deseen en el chat. Si alguien quiere levantar la mano, lo puede hacer, pero puede ser mejor si quieren, resolvemos todas las preguntas al final de la presentación. La presentación está dividida en 3 fases. La primera vamos a ver obligaciones laborales generales, luego en materia de salud y seguridad ocupacional y luego un poco sobre el proceso sancionatorio por los incumplimientos. Empezaremos con el cumplimiento de las obligaciones laborales. Perdonen, se me olvidó presentarme al principio. Mi nombre es Ocelo Viols de la firma Mayora y Mayora. Yo estoy en el área laboral y les damos cordialmente la bienvenida. Entonces, si quieren, damos inicio a la sesión. Y como les dije, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Le damos la bienvenida, he visto que hay varios clientes y amigos conocidos acá, muchos de ellos ya cumplen en sus obligaciones laborales, entonces esto será para mucha gente un pequeño recordatorio de lo que se debe cumplir o verificar que están en total cumplimiento de sus obligaciones y con ello no tener ningún tipo de contingencia a futuro. Así que bienvenidos a todos. Si quieren, damos inicio. Dina. Bueno, la idea es aquí si cumplen tus obligaciones laborales. Siguiente diapositiva. Esperen que estamos teniendo falla técnica. Bueno, vamos a empezar si quieren. Entonces, ¿qué es la primera obligación como patrono que tenemos que tener? Cuando se inicia una relación laboral, ¿qué es lo primero que debemos de tener? Es el contrato de trabajo inscrito. Como ustedes saben, la ley permite tener contratos verbales, pero nuestra recomendación en materia laboral es siempre tener un contrato de trabajo escrito. Y el mismo debe contener los requisitos mínimos que la ley establezca. El Ministerio de Trabajo tiene también lo que son unos formatos estándares que se pueden ser utilizados y ser descargados de la página del Ministerio de Trabajo. Entonces, nuestra recomendación primera es tener al inicio de una relación laboral siempre el contrato de trabajo inscrito. Los contratos de trabajo deben de ser presentados a la Inspección General de Trabajo en forma obligatoria y para eso tiene el patrono 15 días hábiles a partir de la celebración del contrato. Ahora, como ustedes saben, el Ministerio de Trabajo ha implementado una serie de trámites que se pueden llevar en línea, lo cual hace que el trabajo en materia laboral y de recursos humanos sea mucho más fácil. Y para presentar los contratos de trabajo en línea, tienen que inscribirse en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Ahí, como verán, les puse la página, el link, donde pueden registrarse. Lo primero que hay que hacer es registrar a la empresa. Piden pequeños requisitos como el nombramiento de representante legal, patentes, una información muy sencilla y fácil de proporcionar y con ello les van a crear sus accesos y sus claves. Con el acceso y las claves, ustedes ya pueden presentar sus contratos de trabajo en forma línea. Entonces, es muy fácil de cumplir. Nos han facilitado la presentación de estos contratos y recomendamos tenerlos al día. Adicionalmente, la plataforma no da un acceso cuando suceden modificaciones o cambios a los contratos de trabajo, pero igual se pueden volver a presentar ahí y se pone cierta información básica del contrato y cuando piden la información básica del contrato, lo único que tienen que poner que consiste en modificación. Siguiente, por favor. Ok. Ok, como ustedes saben, hay otras figuras de contratación y es un poco, hacer un poco de lo que ya todo, he visto varios webinars y presentaciones que no hay que confundir un contrato de trabajo con un contrato de servicios profesionales. Entonces, es importante que cuando uno contrata a una persona en figura de servicios profesionales, que no lo confundan y le den modalidad a un contrato de trabajo.
Esto debido porque hay sentencias, jurisprudencia que han determinado que los contratos de servicio se consideran contratos de trabajo si suman las características de un contrato como es la subordinación, que se les otorgan determinadas prestaciones laborales. Y eso genera una contingencia. Y luego otra cosa importante que se me olvidó comentarles es los contratos de los empleados de confianza. Cuando son empleados de confianza tenemos que tener cuidado que efectivamente sean empleados de confianza y no tratar de que con tal de no pagar horas extras, tratar de que todos los contratos sean estándares y todos los puestos y posiciones encuadren empleados de confianza, porque no es así. Tienen que tener mucho cuidado que los empleados de confianza estén de acuerdo a lo que establece el artículo 124 del Código de Trabajo, que es para gerentes, superintendentes, supervisores y otras figuras análogas, pero no se pueden confundir y no tratar de darles a todos que todos son empleados de confianza, porque no es así. Entonces, eso es el primer paso para cumplir con nuestras obligaciones como patrón. Siguiente, por favor. Ok. Otro requisito importante es que en Guatemala se asignan salarios mínimos anualmente. Entonces, hay que cumplir con el salario mínimo establecido por la ley para el periodo que corresponde. Para el año 2021, pueden ver el cuadro que está en la presentación, son los salarios mínimos otorgados para el periodo del 2021. En este caso, los patronos cada año deben ajustar los salarios para aquellos empleados que tengan el salario mínimo. Otro requisito importante es tener autorizado por la Inspección General de Trabajo el libro de salarios. Este libro de salarios antes era un poco complicado autorizarlo, ya que había que llevarlo físico y un montón de requisitos. Ahora esta autorización se puede llevar a cabo en línea. Ahí les puse el link, que es de las novedades que ha generado el Ministerio de Trabajo últimamente, donde pueden autorizar sus libros de salario. Luego, otro requisito importante con respecto a los salarios es la constancia de pago de los salarios. Esto ha sido un poco de dilema últimamente con relación a la pandemia, debido a que estábamos acostumbrados a que las constancias de pago se llevaran a cabo de los recibos firmados personalmente por el trabajador, y en la pandemia que todo se ha digitalizado, estamos con la duda cómo llevar a cabo estos procesos. La Inspección de Trabajo sigue con la idea de que tenemos que tener todos los papelitos firmados por el trabajador, pero la ley de comercio electrónico y de firma electrónica da como posibilidades, las cuales tienen que ser acatadas en términos generales. Entonces, hay compañías que han creado procesos internos para la aceptación de los pagos en línea, donde se les manda un correo donde se dice que su pago fue efectuado en la cuenta tal y que estas personas deben confirmar de recibido. Algo importante para que estos nuevos procesos digitalizados funcionen es que debe tener todo lo que son los comprobantes de esos correos debidamente guardados en un sistema adecuado de guardados donde puedan ser revisados posteriormente. Porque a la hora de algún tipo de contingencia van a exigir tanto la Inspección de Trabajo o las autoridades laborales que se presenten estos comprobantes de pago. Entonces, aunque sean electrónicos, es nuestra opinión que son válidos, pero ustedes tienen que ver una forma de que estos estén resguardados de forma adecuada. Luego, otra cosa importante es estar inscritos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para eso se requiere tener 3 empleados o más y tener al día todos sus pagos y sus planillas al día. Siguiente, por favor. Descansos. Otra obligación que tiene el patrono es otorgar los descansos semanales y los días de asueto de conformidad con la ley. Los descansos semanales es un día de descanso semanal por cada semana continua de trabajo. Usualmente la mayoría de gente descansa los domingos, pero eso no quiere decir que no puedan generarse días de descansos diferentes. Digamos, hay jornadas variadas donde las personas pueden tomar su día de descanso cualquier día de la semana. Otra cuestión es dar los asuetos de conformidad con la ley. Esos asuetos, si una persona se ve en la necesidad de trabajar, se considera como una hora extraordinaria y todo el día de asueto trabajado debe ser pagado al trabajador como hora extraordinaria. Y luego, aquellas compañías que trabajan fines de semana
y los días de asueto tienen que tener una autorización especial para poder trabajar estos días. Esta autorización especial la otorga el Ministerio de Trabajo, se hace una solicitud bastante simple y ellos dan respuesta. Esta autorización la dan hasta por 2 años y tiene que estarse renovando cada 2 años. Es muy importante que tengan esto. Luego, otra obligación como patrono que deben otorgar a sus trabajadores son el goce de vacaciones por cada año continuo laborado. Las vacaciones consisten en 15 días hábiles. Usualmente la ley establece que estos días deben de gozarse en forma continua y sin mucho partirse en 2 partes y que se pueden otorgar también de acuerdo a las necesidades de cada patrono. No obstante, está la costumbre de que se van otorgando las vacaciones de acuerdo con las necesidades de cada trabajador. A veces piden 1 día, 2 días y se van acumulando. Ahora, en esta figura tienen que tener cuidado porque las vacaciones no son acumulables de año a año con el fin de que el trabajador goce de periodos más prolongados de vacaciones. La idea es que cada trabajador goce las vacaciones con el fin de que descanse, se revitalice y agarre energía para otro periodo. Y hemos tenido casos de que muchas personas van acumulando demasiados días de vacaciones y luego se vuelve una contingencia para la empresa. Entonces, yo le recomiendo tener un plan de goce de vacaciones anual y si el trabajador no las pide, que el patrono les determine cuándo deben de utilizarlas con el objeto de no acumular este gran número de vacaciones. Como todos sabemos, las vacaciones son acumulables únicamente con el fin de pago a la hora de una terminación de la relación de trabajo y es hasta un máximo de 5 años. Otro punto importante es el cálculo de las vacaciones. Es importante que el cálculo de las vacaciones se debe hacer el promedio de los salarios de vengados ordinarios y extraordinarios en el periodo de los últimos 12 meses. Y de ahí se saca el cálculo de las vacaciones. Siguiente. Luego tenemos las jornadas y horas extras. Las jornadas extraordinarias, digamos, hay determinados métodos y variación ahora con la nueva forma de tecnología que hay, call center y todo, que trabajan 24/24. Entonces, las jornadas de trabajo, hay jornadas rotativas y todo, pero las jornadas nunca pueden ser mayores de 12 horas. También la ley permite, de acuerdo al artículo, si no me equivoco, 18 del Código de Trabajo, que la jornada, 118, perdón, el Código de Trabajo, que la jornada de trabajo, dependiendo de la naturaleza del trabajo, se puede incrementar en 2 horas adicionales al día, siempre y cuando esto no se exceda de 44 horas a la semana. Entonces, y cualquier hora adicional a las 2 incrementadas o a las 8 se paga como hora extraordinaria y la hora extraordinaria, como todos sabemos el cálculo, se paga 1.5 adicional a una hora normal. Tienen que tener cuidado eso. Luego, otra obligación como patrono que tienen que tener es cumplir con el pago del aguinaldo y la bonificación anual. El cálculo de ambos se lleva a cabo de acuerdo a lo devengado por los trabajadores, tanto ordinario, extraordinario. Las comisiones también entran así. Cualquier bonificación otorgada durante ese periodo también se toma en cuenta. Y esto se debe hacer el promedio de los últimos 12 meses. Esto debe estar debidamente documentado el pago del aguinaldo y como hablamos, igual que el salario, ahora con la pandemia y la tecnificación, esto en nuestra opinión puede ser en forma digital, siempre que se tenga la aceptación de los trabajadores y además se custodia y se guarda la información en forma adecuada en un sistema adecuado. Nosotros hemos recomendado últimamente que tal vez los trabajadores hagan una aceptación expresa, que toda esta información que antes lo firmaban se la puedan llevar a cabo o se les reenvía a un correo personal. Entonces, solicitar la aceptación de los trabajadores, que toda esta información será enviada a su correo personal y que ellos determinen qué correo personal será asignado. Esto también se puede consignar en los contratos de trabajo nuevos, pero es importante que tengamos la aceptación de ellos. Digamos, ya los tiempos cambiaron y tenemos que ir avanzando, que nos otorguen un correo personal para enviar todo este tipo de información. No es recomendable usar los correos corporativos porque a veces esta gente se retira o algo y tiene que ser un correo personal asignado por ellos. Esa es nuestra recomendación.
Luego, otra obligación tenemos es la bonificación incentivo mínimo que establece la ley de 250 mensuales. Esa es obligatoria para todos. No obstante, como ustedes saben, esta bonificación puede incrementarse, nunca disminuir, pero sí incrementarse. Y es lo que conocemos como el bono de productividad. Nuestra recomendación es cuando sean bonos de productividad, estén documentados efectivamente como bono de productividad y además existe una política interna o lo establezca el contrato de trabajo de cómo el trabajador puede ganar este bono de productividad, que estén bien claras las reglas por escrito y aceptado por el trabajador. Eso es siempre importante como patrón. Todo tenerlo documentado y escrito y principalmente porque la carga de la prueba en materia laboral la tiene el patrón. Entonces, a la hora de alguna contingencia, el patrón no tiene la obligación de probar lo que es cierto y la única forma de que tenemos de probar es documentalmente, ya que a la hora de que exista duda entre lo que dice el patrón y dice el trabajador, debido a la materia laboral es totalmente tutelar al trabajador, siempre se va a acoger un juez o un inspector a lo que beneficien más al trabajador. Entonces, nuestra recomendación en materia laboral es que todo esté documentado y por escrito y aceptado por el trabajador preferentemente. Siguiente. Ok, deducciones del salario. Eso es muy importante, las deducciones del salario. La ley prohíbe que hagamos deducciones de los salarios a los trabajadores que no estén específicamente establecidas por ley. ¿Y cuáles son esas? Principalmente es lo que es el impuesto sobre la renta, la cuota de IX, IRTRA, INTECAP. Entonces, esas son las establecidas por ley. No obstante, el artículo 99 del Código de Trabajo establece también que se pueden deducir el salario a aquellas deudas que el trabajador contraiga con el patrono, ya sea por alguna responsabilidad civil en el trabajo o por algún anticipo de salarios. Entonces, nosotros no recomendamos hacer deducciones más allá de las establecidas por ley. Otra deducción establecida por ley son aquellas deudas que contraigan los trabajadores con el Banco de los Trabajadores, pero es únicamente con los bancos de los trabajadores que es establecida con ley. Con los bancos privados hay un tema ahí un poco ambiguo porque el trabajador le solicita al patrono que lo descuente y lo pague directamente, pero como no está establecido por ley, tienen que tener mucho cuidado cómo documenten las deducciones por deudas del trabajador con bancos que no sea el Banco de los Trabajadores. Sí, porque hemos tenido cabal contingencias de que luego hay que devolver todo ese dinero que se le dedujo al trabajador. Entonces, esto debe estar sumamente bien documentado y determinado. Ahora, otra cuestión importante es cómo terminar los contratos de trabajo. Como ustedes saben, hay terminación con causa justa o sin causa justa. La ley actualmente establece que si yo despido a una persona sin causa justa, mi obligación es el pago de la indemnización. Entonces, todo esto tiene que estar documentado y principalmente en una terminación tienen que haber 3 documentos. La carta de despido, la constancia de empleo de acuerdo al artículo 87 del Código de Trabajo y nosotros recomendamos siempre tener un finiquito donde se establecen específicamente los montos que se le está pagando al trabajador. Ahora, en una terminación de contrato con causa justa, aquí ya hay intervención de un proceso sancionatorio. Es recomendable que para implementar un proceso sancionatorio de desvinculación de trabajador, toda aquella empresa que tenga más de 10 trabajadores tiene que tener autorizado su reglamento interior de trabajo y este proceso sancionatorio tiene que estar bien establecido en el mismo y que se lleve a cabo el proceso establecido en el reglamento interior de trabajo para la desvinculación. Siguiente. Ok, para el cálculo de la terminación y la liquidación, se deben de pagar independientemente sea con causa justa o sin causa justa, lo que son las prestaciones irrenunciables de conformidad con la ley, que son salarios pendientes de pago, aguinaldo proporcional, bono proporcional, bono 14 proporcional, perdón, y la bonificación incentiva y vacaciones pendientes de gozar. El cálculo de indemnización se calcula en base al promedio de los salarios devengados ordinarios, extraordinarios, cualquier bonificación. Tienen que tener presente que aquí incluimos también cualquier bonificación de productividad también.
Antes, la ley que regulaba el abono de productividad establecía que no era sujeto de cálculo para la indemnización, pero esto, la jurisprudencia y sentencias han ido cambiando, entonces salario se considera cualquier monto que se haya sido entregado al trabajador. Entonces tienen que tener cuidado, que se calcule todo en el promedio de los últimos 6 meses y hay que determinar también si los trabajadores tienen derecho o no a lo que son las ventajas económicas. Las ventajas económicas es importante que se analicen y son todos aquellos beneficios adicionales que el patrono otorga a los trabajadores que sean en especie. Un ejemplo es, hay compañías que entregan una canasta básica de alimentos, hay compañías que otorgan una tarjeta de Walmart para ayuda económica, de alimentación de la familia, seguros médicos, etc. Y eso va a incrementar la indemnización. Luego, efectuar, como les digo, en la terminación, que tener siempre presentes son 3 documentos: carta de terminación, constancia de empleo, finiquito y la constancia de pago. Siguiente, por favor. Ok. Luego, otra obligación importante es cuando se contratan a trabajadores extranjeros en las empresas. Cualquier empresa que contrate un trabajador extranjero debe contar con el permiso de trabajo, previamente autorizado por la inspección, por el Ministerio de Trabajo. Y para poder tramitar el permiso de trabajo, previamente tiene que regular su situación migratoria en Guatemala a través de una visa de trabajo. Los permisos de trabajo los otorgan por 1 año y tienen que ser probados año con año. Como ya les comenté, también otra obligación importante, y ahorita hay mucho énfasis en eso porque realmente el trámite está súper fácil, es que todas aquellas empresas que tengan 10 o más trabajadores tienen la obligación de tener un reglamento interior de trabajo autorizado por las autoridades laborales. Este proceso era súper engorroso, un trámite, pero ahora, como las nuevas novedades del Ministerio de Trabajo, este proceso se puede llevar a cabo en línea. Si ustedes se meten al link que les puse ahí, pueden encontrar el acceso. Lo primero que hay que hacer es registrar a la empresa. Ahí está el formato estándar que usa el Ministerio de Trabajo. Como ustedes saben, el Ministerio insiste que puede uno modificarlo, adaptarlo y a las necesidades de cada empresa, pero últimamente nos hemos tomado con la sorpresa que, como ha pasado siempre, si no va de acuerdo a los estándares y a los formatos de ellos, lo rechazan y les ponen previos. Entonces, tener cuidado que las modificaciones se adapten a ustedes, pero tratar de no alterar en lo posible el formato de ellos. Una novedad es que ahora ya permiten hacer como un registro de faltas. Es como un check o una lista de faltas usuales en una empresa y se puede adjuntar. Están siendo más flexibles en eso. Pero tienen que tener mucho cuidado, va en línea y son bastante rápidos. Digamos, normalmente en una semana tienen respuesta o previos y yo creo que ahora ya no es como antes. Sí, todavía no es que esté autorizado automáticamente, siempre ponen previos, pero se ha facilitado mucho con este sistema en línea. Siguiente. Como les comenté, es importante que el reglamento interno tenga el proceso sancionatorio muy bien diseñado y que todas las políticas internas de la compañía también estén integradas al reglamento interno de trabajo, porque eso, a la hora de un proceso disciplinario, eso va a ayudar al cumplimiento de todas las obligaciones. Entonces, eso es bien importante. Y luego tenemos otras obligaciones que ya les había comentado, que era la inscripción ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, todo empleador que tenga 3 o más trabajadores. El informe estadístico anual obligatorio a presentar por los patronos en los primeros 2 meses de cada año. Eso también se hace en línea. Entonces, ahora todo está mucho más fácil y creo que ahora todo patrono lo tiene en línea para llevar todas sus obligaciones y cumplir. Y otra obligación importante es la compra de los boletos de ornato a los trabajadores. Este boleto de ornato hay que comprarlo en la municipalidad correspondiente y dependiendo del tarifario que establezca, dependiendo de las funciones. Bueno, aquí terminamos todo. Perdón, me faltaba un tema que son las políticas internas. Yo se los comenté. Cualquier política interna adicional o diferente que tengan implementados tiene que estar debidamente documentada, aceptada por los trabajadores y, como les digo, ver la forma de amarrar esta política interna a los reglamentos internos de trabajo.
Nosotros usualmente lo que hacemos es que entre las obligaciones de los trabajadores ponemos cumplir todas las políticas internas emitidas por la compañía vigentes y de ser posible enumerarlas, cada una de ellas con la denominación que se tiene. Y eso sí, siempre es importante poner que no van contrarias a ninguna ley laboral vigente o normativa laboral vigente. Bueno, y yo ahí me extendí más la cuenta porque estamos tratando de que el webinar dura 1 hora y no aburrirlos con tanto. Al final veo que hay varias preguntas, se las iremos contestando y ahorita les presento a Dina Aguilar, es nuestra experta en materia de salud y seguridad aquí en la oficina, ha sido entrenada en el tema y ella les va a dar todas las obligaciones patronales en materia de salud y seguridad ocupacional y principalmente todo lo que se ha implementado de prevención de contagios COVID-19. Bienvenida, Dina. Hola, mucho gusto. Buenos días. Gracias por su participación en este webinar. Gracias, licenciada Susel, por la presentación. Quiero compartirles un poco sobre lo que es el tema de salud y seguridad ocupacional, tema que del año pasado al día de hoy ha tenido bastante auge derivado de la situación actual que todos conocemos, situación mundial del COVID-19. Salud y seguridad ocupacional está contenido en el Acuerdo Gubernativo 229-2014, que es cuando se da inicio a esto, y sufre unas reformas en el mes de febrero del año 2016. Este acuerdo gubernativo, su principal objetivo es la prevención de riesgos en los centros de trabajo, ¿sí? Velar por el cumplimiento del contenido de este acuerdo y ir modificando aquellas implementaciones que se han ido realizando. Es decir, no basta con implementar una mejora en el centro de trabajo, sino que hay que ir viendo que con el tiempo esta va a ir sufriendo cambios, hay que irla modificando y hacer que sea adaptable a la actualidad y para todos los trabajadores. Si hay trabajadores que tienen una capacidad especial, estas implementaciones que se han hecho en el centro de trabajo también tienen que ir siendo modificadas. La salud y ocupacional tiene como objetivo, como bien les decía un principio, la prevención. Prevenir riesgo en el centro de trabajo es el principal objetivo, ¿sí? También tiene la promoción de un mantenimiento que van a ser el bienestar físico y mental, la prevención entre los trabajadores de aquellas desmejoras que se vengan dando por el transcurso del tiempo, la protección de todos los trabajadores dependiendo de aquellos resultantes que se den por los factores adversos a la salud. ¿A qué nos referimos con esta última? Que van a haber trabajadores que por permanecer muchísimo tiempo en una posición, dependiendo cuál sea el giro de esta compañía, estos trabajadores pueden llegar a tener muchísimos problemas derivados de una mala ergonomía. Entonces, el patrono tiene que encontrar la forma de poder ir implementando las pausas activas. Las pausas activas son aquellos ejercicios que tenemos que ir realizando cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada 15 minutos poder levantarse, adaptar una posición totalmente diferente a la que estuve teniendo el tiempo anterior, poner la espalda mucho más erguida, estirar los brazos, las piernas y luego de 1 minuto máximo que nos pueden tomar estos ejercicios muy pequeños, regresar a nuestra posición anterior. ¿A qué contribuye esto? A un desempeño mucho más saludable, a un rendimiento más efectivo del trabajador y por ende una comunicación y una convivencia óptima.
Los servicios de salud en el trabajo. Estos son definidos como servicios preventivos, como les decía a un principio. Básicamente, el tema de salud y seguridad ocupacional es la prevención de riesgos. No confundamos el tema que el de, porque implementé una mejora en el centro de trabajo, eliminé que suceda un accidente, eso no va a pasar. Solo estamos minimizando que esto suceda. No nos exime que esto vaya a desaparecer totalmente. Cada vez que implementamos una mejora, esto va a ir disminuyendo. Es muy cierto. Pero si se dan cuenta, podemos cerrar un chorrito de agua y luego se abre por otra parte. Entonces, es muy importante y necesario que vayamos prestando atención de cuáles son las áreas o cuáles son las fuentes que pueden llegar a provocarnos más riesgos en los centros de trabajo. Es muy importante también que los trabajadores estén capacitados en varias áreas. Una de las más importantes que se considera, según el acuerdo gubernativo del 2016, es que el trabajador tenga conocimientos por lo menos básicos en el tema de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a necesitar más de alguno de los trabajadores que se le preste primeros auxilios y tal vez no necesariamente en el centro de trabajo. También puede suceder esto en el transcurso, en el trayecto del centro de trabajo para la vivienda del trabajador o en una reunión familiar en casa, fuera de casa. Entonces, nunca está de más que todos sepamos, que todos estemos como que capacitados con conocimientos básicos, conocimientos primarios en el tema de primeros auxilios y RCP. Tema bastante importante, máximo cuando se tienen niños en casa, porque no sabemos en qué momento esto puede llegar a necesitarse. El acuerdo gubernativo 229-2014 con su reforma, que es el acuerdo gubernativo 33-2016 que les comentaba a un principio, en el artículo 302 establece algo que siempre ha creado como que un poco de confusión. ¿Y qué es esto? Que hay dos categorías para los centros de trabajo. La primera de estas es cuando el patrono tenga menos de 10 trabajadores. Nos estamos refiriendo 1 a 9 trabajadores. La obligación de este patrono es tener en este centro de trabajo y en un lugar muy visible un plan de prevención de riesgos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el contenido de este plan de prevención de riesgos? ¿Qué sucede si un trabajador se fractura, si un trabajador se resbala porque el piso estaba mojado, si un trabajador se hace una herida de tantos centímetros? O sea, vamos como que desde lo más pequeño hasta lo más grande, imaginándonos de todos los accidentes laborales que pueden suceder. Este plan recoge todo en sí, todo este tipo de riesgos que se van a tener. Si se dan cuenta, hasta el mismo nombre lo dice, plan de prevención de riesgos. Ok, este plan debe ser autorizado en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o en la sección de Salud y Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un dato muy importante con este plan de prevención de riesgos es que no es necesario, no es obligatorio, según lo establece el Acuerdo Gubernativo 33-2016, que sea firmado, que sea elaborado por un médico que se encuentre registrado en el Ministerio de Trabajo. Voy a hacerles una comparación con la siguiente explicación que les dé, que es el plan de salud y seguridad ocupacional, porque este segundo sí es obligatorio, según la normativa legal, sí es necesario que esté firmado y que esté elaborado por un médico registrado en el Ministerio de Trabajo. Ok, el plan de prevención de riesgos es menos de 10 trabajadores.
el plan de salud y seguridad ocupacional es cuando el patrono tiene de 10 trabajadores para arriba. Este plan debe de tener una matriz de riesgos y la matriz de riesgos versa básicamente en la descripción de los puestos, de las áreas de trabajo, la cantidad de trabajadores que hay en cada área y cuáles son los riesgos que corre cada uno de estos trabajadores. Pero lo más importante no es cuál es el riesgo que corren los trabajadores, sino la forma, cuál es el medio que se va a utilizar para poder solucionarles cuando se den estos problemas o buscar la manera de prevenir este riesgo. Sí, como les dije a un principio, la salud y seguridad ocupacional es la prevención de riesgos. Debemos prevenir a toda costa que las cosas sucedan. Entonces, al momento de elaborar esta matriz de riesgos, hay que tomar muy en cuenta que se va a describir cuál es el riesgo, pero lo más importante que nunca se debe de perder de vista es cómo se va a solucionar, cómo se llega a prevenir. Entonces, el plan de salud y seguridad ocupacional debe ser aprobado o autorizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ellos han habilitado una plataforma y ahora se puede hacer en línea. Derivado de todo esto del COVID-19, habilitaron esta opción que es de gran beneficio para todos, un trámite nada complicado, se deben de adjuntar documentaciones como de representación legal. Y otra cosa súper importante acá que se debe de escribir en este plan de salud y seguridad ocupacional es en relación al número de trabajadores que tenga el patrono. Ya dijimos que tiene de 10 para arriba, ¿sí? Pero el artículo 302 del Acuerdo Gubernativo 33-2016, en su último párrafo, nos establece una pequeña tablita donde están los rasgos de un perfil del monitor de salud y seguridad ocupacional. Sí, entonces tenemos que tener muy en cuenta que cuando sean trabajadores menores de 10, tenemos que tener un monitor. Y este monitor tiene que tener conocimientos sobre el manejo de botiquín, no de botiquín de medicamentos, es un botiquín para prevención de accidentes. Y ustedes van a encontrar ese cuadrito de cuál es el contenido de este botiquín de primeros auxilios en el artículo 304 del Acuerdo Gubernativo 33-2016. Tomar en cuenta que es 0 medicamentos. Esto es primeros auxilios, nada más nos referimos a gasas, curitas, alcohol y este tipo de cosas. Entonces, ustedes lo pueden encontrar muy bien descrito en el artículo 304. Este monitor tiene que ser capacitado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, y las capacitaciones ellos las realizan en línea y las están realizando periódicamente. Este monitor va a ser un monitor por jornada. Tomarlo muy, muy en cuenta, por favor, que si tienen 2 jornadas laborales, nunca se tienen que quedar sin un monitor en sus instalaciones por cualquier eventualidad que llegase a surgir. Hay un formato que estableció el ICS hace unos años para poder solicitar estas capacitaciones y es un formulario nada complicado, solo tienen que describir cuál es el número patronal, cuántos trabajadores tienen, la ubicación, adjuntar la representación legal, las patentes, el RTU y nada más. ¿Cuáles son los horarios que tienen más o menos disponibles para que el trabajador o los trabajadores puedan recibir esta capacitación? Y las capacitaciones son como en 3 sesiones de 2 horas máximo. Se somete uno a un examen, unas tareas que le dejan en línea y luego ya si uno pasa toda esta serie de cosas con ellos, pues le dan su acreditación, ya es usted monitor y puede desempeñar el cargo muy bien en las instalaciones en el centro de trabajo.
¿Qué sucede cuando son de 10 a 100 trabajadores? El patrono está obligado a tener un auxiliar de enfermería en las instalaciones. Mientras más grande sea el número de trabajadores, se va volviendo como que un poquito más complejo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, donde hay más personas, más riesgos existen. Cuando es de 1 a 500 trabajadores, debe ser un enfermero profesional. Siempre uno por jornada. Como si nos damos cuenta, vamos aumentando el grado académico del profesional que tenemos que tener en las instalaciones, muchas veces se hace bastante costoso, entonces el enfermero podría estar pues, toda la jornada, ¿verdad? Se debe de llevar un control bastante riguroso de todas las actividades, de todo lo que se está diagnosticando con los trabajadores por cualquier visita que haga, ya sea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo. Es decir, en el centro de trabajo sucede lo que está documentado. Lo que no está documentado es como que no hubiese sucedido. O sea, no tenemos la evidencia, no tenemos la prueba necesaria ante los inspectores para poderle decir, mire, sí se realizó. Entonces hay que tener muy en cuenta, muy presente, que todo tiene que quedar, por favor, completamente documentado y muy bien documentado. Tal vez no solamente por escrito, sino también con fotografías, que es la forma mucho más fácil. Y cuando sea más de 500 trabajadores en el centro de trabajo, el patrono está obligado a tener en sus instalaciones a un médico colegiado activo, ¿sí? Estos que les mencioné con anterioridad tienen que estar registrados ante el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque no solo basta el número que tienen por registrado en el Ministerio de Trabajo, sino que también ellos los publican en su página del Ministerio de Trabajo, en la sección de Salud y Seguridad Ocupacional, y están siendo constantemente capacitados por las autoridades de ellos. Es decir, se les están exponiendo los criterios, la forma en cómo este departamento trabaja para el momento de una inspección, todo esté como que muy en orden y evitar cualquier contingencia futura. Cuando el patrono, cuenta con más de 10 trabajadores en el centro de trabajo, no solo se hace necesario tener el auxiliar de enfermería en sus instalaciones, como les exponía anteriormente, sino que también es una obligación contar con un comité bipartito, ¿sí? El comité bipartito es aquel que se va a encargar de velar por el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 33-2016 y adicional del 79-2020, que es derivado de la pandemia, acuerdo que se publicó el año pasado, ¿sí? Entonces, en relación al comité bipartito, está todo regulado en el Acuerdo Ministerial 23-2017. ¿Y cómo se integra? Se integra por igual número de trabajo. Es decir, si hay 10 trabajadores, de 10 a 25 trabajadores tienen que haber 2 integrantes por parte del patrono y la misma cantidad de integrantes por parte de los trabajadores. Cuando los trabajadores sean de 51 a 100, entonces va a ser 4-4, es decir, 4 al patrono y 4 a los trabajadores. Ojo, tener muchísimo cuidado que la cantidad siempre tiene que ser la misma. ¿Sí? Esto es por el tema de la toma de decisiones y que luego no se vaya a decir que influenció más por la cantidad de integrantes que habían, que eran los que favorecían al patrono. Por derivado de esto, se ha integrado de esta manera y todo esto ustedes lo van a encontrar al momento de que puedan leer el Acuerdo Ministerial 23-2017. Otro dato bastante importante y que no se nos tiene que escapar por nada es que cuando se hace la integración del comité, inmediatamente el patrono debe de dar un aviso al Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, haciendo constar en este aviso el nombre de la entidad, el
NIT, el número que tiene registrado ante el ICS, quiénes son los integrantes del comité, a quién representan y a partir de qué fecha este está integrado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el comité está obligado a celebrar por lo menos una asamblea al mes. Asamblea que tiene que quedar documentada en el libro que el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional les va a autorizar, y estas actas tienen que ser manuales y tienen que ser firmadas por todos los integrantes del comité que participaron en esta asamblea. Y si hubiese una capacitación y hay un invitado que da esa capacitación, este invitado también es obligado a firmar el acta. Tiene que consignar el nombre, el cargo y su número de documento personal de identificación. ¿Por qué? Porque si no se cumplen con los requisitos que se establecen, existe el riesgo de que se pueda imponer una sanción. Entonces, para poder evitar todo esto, tenemos que estar muy bien documentados, comprender perfectamente qué es lo que establece el Acuerdo Ministerial 23-2017. ¿Cuáles son los puestos que se deben ocupar dentro de un comité bipartito? Y son coordinador, secretario y vocales. Son los únicos puestos, ¿sí? Adicional de esto está el Acuerdo Gubernativo 79-2020, que viene a regular todo lo concerniente al COVID-19, ¿sí? Si el patrono en su centro de trabajo ya cuenta con un plan de salud y seguridad ocupacional, ahora también tiene la obligación de anexar a este plan de salud y seguridad ocupacional una estrategia de prevención de brotes SARS-CoV-2 en el centro de trabajo. Y aquí va a estar establecido cómo se van a manejar los casos sospechosos, la política de ausentismo cuando existan casos positivos en este centro de trabajo, el tamizaje, cómo se va a estar llevando, quién es la persona encargada, a quién se le dan los avisos al momento de que una persona presente síntomas, cómo es el trámite para la suspensión, quién lo maneja, quién es el encargado de estar monitoreando constantemente y dar todo el tema de avisos. Entonces, todo esto está regulado en el Acuerdo 79-2020, cuáles son las obligaciones principales del patrono y las obligaciones también del trabajador, porque esto es de dos vías. Es obligación principal y muy importante del trabajador usar su mascarilla todo el tiempo que se encuentre en las instalaciones. Obligación del patrono colocar zonas, áreas para poder desinfectarse, un área adecuada para poder consumir los alimentos, señalizar las instalaciones para poder mantener el distanciamiento social como mínimo 1.5 metros y todo este tipo de cosas está contenido en el Acuerdo Gubernativo 79-2020. ¿Quién es el obligado a autorizar? Porque esta sí se autoriza, se aprueba en la estrategia de prevención de brotes, es el ICS y el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo pueden subir ustedes en línea, como les explicaba anteriormente. Es un anexo del plan de salud y seguridad ocupacional. Hay que tomar muy en cuenta porque al momento de una visita al día de hoy de los inspectores, ya sea del Ministerio de Trabajo, del ICS, lo primero que le van a pedir es su plan de salud y seguridad ocupacional y su estrategia. Entonces, si ustedes con patronos tienen el plan de salud y seguridad ocupacional, deben de tener esta estrategia ahora, porque no hay quien se exima de decir yo no la tengo, ¿sí? Es una obligación de tenerla porque es acá donde está contenido cómo se va a manejar todo el tema de prevención de los brotes COVID-19 en el centro de trabajo. Muchísimas gracias por su atención
Y cualquier duda que tengan, por favor, al final vamos a estar contestándoles con muchísimo gusto. Bueno, ahora a continuación tengo el gusto de presentarles al licenciado Marvin Chávez. Él es nuestro especialista laboral procesal y él nos va a comentar un poco sobre qué pasa si ustedes no cumplen con todas las obligaciones que les habíamos mencionado anteriormente, tanto en materia laboral como de salud y seguridad ocupacional. Bienvenido, Marvin. Gracias, Susel. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Como lo indicó Susel, pues nos toca compartir un poco sobre el tema que a muchos de nosotros pues no nos gusta, que es ya el proceso sancionatorio, proceso visitaduría de la inspección y todas estas cuestiones que derivan de del incumplimiento de todas las obligaciones que establecen el Código de Trabajo, las demás leyes de trabajo y de previsión social y de seguridad y salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, para ello, la Inspección General de Trabajo, mediante su función de control, es por medio del cual el Ministerio de Trabajo cumple su función de hacer cumplir y aplicar las normativas de disposiciones legales laborales. Especialmente el control consiste en las visitas a los establecimientos de trabajo sometidos a inspección y tiene como objeto garantizar el cumplimiento de las leyes de trabajo y previsión social. El objeto de la Inspección General de Trabajo no es encontrar a los patronos en una falta y sancionar, sino que al contrario, prever y hacer cumplir las leyes de trabajo. Como faltas contra las leyes de trabajo y previsión social, vamos a encontrar, digamos, dos divisiones que establece el Código de Trabajo, las cuales son por acciones o por omisiones. Existe una violación o una infracción por acción u omisión cuando se comete en contra de lo que establece el Código de Trabajo, las disposiciones reglamentarias de leyes, acuerdos de salud, seguridad ocupacional y cualquier otra ley de materia laboral. En cuanto a las acciones, tenemos las que violan las prescripciones normativas, tienen una prohibición cuando se prohíbe al patrono que ejecute cualquier cuestión, cualquier cosa que está prohibida por la ley. Por ejemplo, inducir o exigir a los trabajadores que compren artículos en determinados establecimientos o con determinadas personas. Es una prohibición que está establecida en el Código de Trabajo. Al igual, aplican prohibiciones no solamente para los patronos, sino que también para los trabajadores, ¿verdad? Se puede hacer una prohibición para los trabajadores es que durante su jornada de trabajo o dentro del establecimiento hagan propaganda política o contraria a las instituciones democráticas o credos que establece la Constitución política, ¿verdad? También tenemos las omisiones, que es todo lo que deriva de las obligaciones que hablaron nuestras compañeras anteriormente, todas las cuestiones y obligaciones que tiene una empresa como patrón y que al momento de incumplir, pues está incurriendo podría incurrir en una sanción que podría verificarse a través del procedimiento de visitaduría de la Inspección General de Trabajo. Cuando nosotros escuchamos procedimiento de visitaduría o que la Inspección General de Trabajo va a visitar un centro de trabajo, surgen un montón de preguntas como las que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? ¿Qué buscan los inspectores? ¿Cuál es el objetivo de la visita del inspector? ¿Cuáles son las reglas que van a aplicarse en esa visita? ¿Qué pueden pedirme en una visita? ¿Por qué tengo que colaborar con la Inspección General de Trabajo? ¿Y qué pasa si yo prohíbo o no permito el ingreso de los inspectores al centro de trabajo? ¿Qué hago en los casos en que llegan a mi centro de trabajo y qué es lo peor que puede pasarme en ese momento que llega la inspección? Pues existe un procedimiento de visitaduría. Para empezar, pues no existe una previa notificación de la inspección, sino que la inspección puede, durante su función de auditoría, acudir a cualquier centro de trabajo y dentro del centro de trabajo, pues el inspector debe identificarse, explicar el motivo de cuál es su visita y puede permitir el acompañamiento de su visita. En el caso del empleador, de un representante, puede ser un jefe, el gerente de recursos humanos, un empleado de confianza,
Y en el caso de los trabajadores, pueden acompañarse por 2 o más compañeros de trabajo, o si hay una organización sindical, pueden hacerse acompañar por los dirigentes de estas organizaciones. Además de que estas visitas deben hacerse dentro de la jornada de trabajo. Por eso es muy importante el aviso del cual hablaba la licenciada Susel, que se debe realizar a inicio de años, en donde se especifican los días que van a trabajar, si van a ser fines de semana, asuetos, y las jornadas extendidas, ¿verdad? Porque esto, pues, es uno de los primeros requisitos que solicitará el inspector para verificar si su visita se está realizando dentro de la jornada de trabajo. Al igual, el inspector se puede hacer acompañar de testigos para el momento de que requiera documentación o información al empleador para poder realizar su función de visitaduría. Es importante saber que el inspector tiene la facultad de examinar en el lugar de trabajo la documentación, libros, registros, cualquier sistema de almacenamiento electrónico, pero existe una excepción en cuanto a los libros de contabilidad. Para poder registrar estos libros, el inspector sí debe contar con una autorización judicial previa para poder solicitar esta cuestión, ¿verdad? Al momento de una visitaduría, gracias, entraremos con los derechos del patrón que tiene para poder verificar este proceso de visitaduría. Como les indicaba, el inspector debe identificarse, debe participar un representante, como les decía, tanto de los trabajadores como del patrón. Al finalizar la visitaduría, el inspector realizará un acta, debe entregar una copia de esta acta al patrón o ya a los trabajadores. Y lo que les comentaba, debe haber una autorización judicial para la revisión de los libros de contabilidad. Y en dado caso, digamos, ustedes no permiten el ingreso del inspector al centro de trabajo, ellos tienen la facultad de poderse apoyar con las autoridades de la Policía Nacional Civil para que les permitan el ingreso y poder ejecutar su función de control. El acta que van a levantar puede encontrarse la infracción por obstrucción a la labor de la inspección. Digamos, cuando no se permite el ingreso, ellos pueden levantar de una sola vez el acta en donde van a determinar que no se les permitió el ingreso. También, asimismo, uno de los derechos de los patronos, perdón, es que pueden reclamar luego daños y perjuicios por cualquier función que se extralimite de parte del inspector o acudir a presentar una denuncia penal por cualquier cuestión que pueda extralimitarse también el inspector. La función de visitaduría de la Inspección General de Trabajo se puede realizar de dos maneras. Puede ser por visita o por medio de una citación. Esta es la primera fase, ya sea la visita o la citación. En la visita, pues el Inspector General de Trabajo llega, como les decía, no hay una notificación previa, verifica todos los puntos, levanta un acta de prevención establece un tiempo prudencial en esta acta para poder requerir medidas pertinentes para promover el mejoramiento y adecuado cumplimiento de las normas legales, otorga un plazo prudencial para solicitar documentos requeridos, también un plazo para que puedan realizarse las modificaciones que él estime pertinentes y puede ordenar también incluso la paralización de ciertas actividades en donde se pueda incurrir en grave riesgo para los trabajadores. Dentro de esta acta, él va a poner una fecha para una segunda visita en la cual pues verificará si se cumplieron o no el incumplimiento que está incurriendo el patrón. Si él verifica que hay un incumplimiento, redacta un acta en donde hace constar los incumplimientos y pues pasaríamos a la segunda fase. Ahora les voy a explicar el proceso de citación que sigue siendo de la primera fase. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta es la otra versión, digamos, de la primera fase, que es en cuanto la inspección nos manda a llamar. Puede ser ya sea que ellos realicen una visita y nos digan, ok, nos hacen un apercibimiento de que nos podamos apersonar a la inspección para asistir y poder presentar ahí, porque las cuestiones que ellos están verificando son factibles de poder demostrarse en la inspección. Por ejemplo, que nos piden libros de salarios, nos piden los contratos de trabajo, planillas del ICS, todas estas cuestiones que son documentales y que se pueden trasladar y que se puede hacer en la inspección.
hay que tener en cuenta también que puede procederse por el momento de una adjudicación cuando un trabajador se retira de la empresa y demanda o denuncia al centro de trabajo para que se haga presente a una junta conciliatoria en la inspección. También ahí pues nos citan a la inspección bajo un apercibimiento y ahí queda a discreción del inspector general de trabajo pues requerir cierta documentación que el patrono por ese apercibimiento tiene la obligación de llevar. Una vez ellos verifican en la asistencia a la inspección el incumplimiento o el hecho de no asistir a la cita por la cual fuimos citados para la inspección, ellos levantan igualmente un acta en donde hacen constar ya sea la inasistencia o el incumplimiento de estos requisitos que la Inspección General de Trabajo pues solicitó. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy bien, luego entramos a la segunda fase, que es el proceso sancionatorio, con el cual pues inicia con esta acta de incumplimiento que levantó la Inspección General de Trabajo, la cual es remitida al delegado departamental para que él evalúe el incumplimiento, el apercibimiento y toda la actuación del inspector, ¿verdad? Ellos van a emitir una resolución dentro de los 10 días siguientes, en la cual pues ellos van a establecer una multa por el incumplimiento y las medidas que debe adoptar el patrono para darle cumplimiento a todas las cuestiones que incumplió previamente y que la Inspección General de Trabajos determinó ya sea en la visitaduría o en la citación. Este procedimiento tiene por objeto la imposición de una sanción y más que todo la corrección del incumplimiento de las obligaciones, y esta resolución tiene carácter de título ejecutivo que puede ser ejecutado por la vía judicial correspondiente. Las reglas del proceso sancionatorio es que el delegado departamental es el que va a imponer la sanción. Existe la posibilidad del patrono de poder interponer un recurso de revocatoria si en dado caso estima que él ha cumplido con todas las prevenciones o con lo que solicitó el inspector y el inspector aún así determinó que no ha cumplido. Aquí es muy importante también cuando el empleador paga voluntariamente, hay una posibilidad de una exoneración del 50% del monto de la multa, pero es importante que él pueda demostrar que hubo un cumplimiento de todas las cuestiones que la inspección determinó que no ha cumplido. La reincidencia puede incrementar la multa en un 50% más, es cuando nos vuelven a requerir información y no damos el cumplimiento debido a lo que nos están solicitando. Esto es muy importante porque existe un registro de faltas de trabajo y previsión social que al final de cuentas es perjudicial para el patrono. Si podemos seguir, ¿ok? El registro de faltas de trabajo y previsión social. Aquí van a constar todas las personas que han sido sancionadas. Se podrá eliminar de este registro si el empleador, paga la multa o si en un año no reincidió. En este caso, cualquier persona tendrá acceso siempre a través de la Ley de Acceso a la Información. Y esto es muy importante, las multas impuestas son para el Fondo Privativo de la Inspección General de Trabajo, con lo cual pues incentiva a los inspectores a realizar su función porque las multas generan un fondo privativo para mejorar y reforzar la función de la Inspección General de Trabajo. Si podemos seguir, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a tener si nuestra empresa o nosotros como patronos estamos inscritos en ese registro de faltas? No podremos obtener o mantener los beneficios de impuestos, beneficios de importaciones, o no vamos a poder participar en licitaciones, cotizaciones para participar como proveedores del Estado. Incluso en el ICS nos piden que estemos solventes del pago de las planillas correspondientes tanto a la cuota laboral como la patronal. Si podemos seguir, por favor. Y la tercera fase es el proceso contencioso administrativo. Una vez el delegado departamental determinó la multa y solicitó las medidas para el correcto cumplimiento de las obligaciones o resuelto el recurso de revocatoria, se inicia el proceso con una demanda cuando no se ha pagado la multa. Se da una audiencia oral a la persona que ha sido multada, al patrono que ha sido multado, y
existe un apercibimiento que si no comparece a este proceso, se continuará el mismo en rebeldía, sin más citarle ni oírle, y se tramitará sin su citación ni el derecho de escucharle, ¿verdad? Las partes deben comparecer a esta audiencia con sus respectivos medios de prueba, y la sentencia se dictará en un plazo de 3 días, la cual deberá ser fundamentada en virtud del principio de congruencia y deberá pronunciarse sobre la procedencia de la infracción y si existe y si procede la multa o no. También podrá confirmar el pago de la multa y ordenará, aquí es muy importante, subsanar el incumplimiento que ha incurrido el patrono y establecerá un tiempo prudencial para que el patrono cumpla con lo que ha incumplido y remitirá esta sentencia a la Inspección General de Trabajo para que ellos verifiquen que el patrono efectivamente ha cumplido con todas las cuestiones que previamente ha incumplido como sus obligaciones. Es importante que si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En contra de esta resolución, cabe el recurso de apelación cuando creemos o estimamos que hemos dado cumplimiento y a pesar de eso la sentencia es contradictoria a nuestros intereses. Y terminado el proceso contencioso administrativo, la Inspección General de Trabajo tiene la facultad de presentar la acción de ejecución para poder obligar a la persona que ha incumplido a que cumpla con sus obligaciones. Y el plazo para interponer esta ejecución prescribe en 3 meses. Si podemos pasar. Ok, muchas gracias por su atención. Esto es el proceso sancionatorio y si tuvieran algunas preguntas, pues estaremos ahorita a la disposición de poder responder a las mismas. Hola a todos, hemos ido contestando las preguntas en lo posible en el chat, ya que sabemos que su tiempo es valioso y no queríamos aburrirlos mucho. No obstante, si alguien quiere hacer una pregunta o no le quedó clara las respuestas que pusimos en el chat, sería ahorita el momento para hacerlo. Entonces, si quieren levantar la mano para darles la palabra o quieren intervenir, son todos bienvenidos. Acaban de hacer una pregunta por el chat. Dice que dónde podría visualizar un formato para realizar las actas del Comité de Salud Ocupacional. Eso está en la página del ministerio, hay un formato establecido. Si no, con mucho gusto nos puede escribir a la página web y nosotros se lo mandamos. No obstante, es antiformalista y como les indicó Dina, tiene que ser en el libro de actas, autorizado para ello y manuscrito, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta verbal o escribirla. Bienvenidos, tenemos todavía unos minutos, nos pasamos de la promesa que nos tardaríamos solo 1 hora. Pregunta para la licenciada Dina. Somos una empresa con 24 trabajadores. 23 son técnicos electricistas que trabajan en el campo y solo una persona administrativa en la oficina. ¿Qué procede en este caso? Ok, 23 trabajadores en el campo. Sí. Muy bien. ¿Están obligados a tener un auxiliar de enfermería en el centro de trabajo? Pero como si bien es cierto, me dicen, todos están realizando actividades fuera, pero hay un momento en el día, me imagino yo, o a la semana, que todos se reúnen acá. Entonces, al momento de realizar una visita por parte de los inspectores, lo primerito, como les decía en intervención, que les van a pedir que pongan a la vista es el plan de salud y seguridad ocupacional junto con el anexo de la estrategia y que acrediten que cuentan con el auxiliar de enfermería, porque ustedes están comprendidos según lo establecido en el artículo 302 del acuerdo 33 2016 en el rango de 10 a 100 trabajadores. Entonces, les es aplicable contar con el auxiliar de enfermería. Con muchísimo gusto, nosotros podemos asesorarles en lo que necesiten, poderles trabajar la documentación que ustedes requieran para que se adapte a la necesidad, al giro de la compañía para la cual labora la persona que nos ha escrito. Nos puede contactar y con muchísimo gusto estamos en toda la disposición de poderle apoyar.
Ok, luego otra pregunta que hace María Gleda es, aunque estén en distintos puntos y nunca se juntan, si se debe contar con el plan. Sí, se debe de contar con el plan. Ok. Luego, los comerciales pueden ser personal de confianza. Dependiendo qué comerciales, siempre que cumplan con las características de un empleado de confianza, las cuales no están muy claras en el artículo 124, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? A ver. Aquí otra pregunta. ¿Cómo se puede justificar un descuento por una jornada de salud? La empresa paga el total y otorga plazos para financiar anteojos, consultas médicas. Ok, estos descuentos, ya entiendo, no había quedado bien esa pregunta, la había visto anteriormente. Usualmente, estos descuentos que uno hace por beneficios adicionales que le da al trabajador, esto, digamos, que financian los anteojos, es como un anticipo de salario. Se debe manejar como un anticipo de salario que el patrono le otorga al trabajador por decir 800 quetzales para que compre sus anteojos y se documenta como anticipo de salario de acuerdo al artículo 99, ya que el patrono al momento de darle ese financiamiento le está anticipando una parte del salario y eso sí se puede descontar. Verle el artículo 89. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otros 10 minutos más por si alguien quiere hacer alguna pregunta que no hayamos contestado, que no quede clara. Bueno, yo veo que no hay más preguntas. Esperamos que nuestra presentación haya sido lo suficientemente clara. Si no, como saben, nuestra área laboral y todo nuestro equipo está capacitado para atenderle, brindarle nuestro apoyo y apoyarlo en todo lo que necesitamos, lo que necesiten ustedes. Cualquier consulta, la presentación a las personas que se inscribieron les será enviada y quedamos a las órdenes y a todos estos clientes y amigos que participaron y nuevas personas invitadas, bienvenidos y estamos para servirles. Muchísimas gracias de parte de Mayora y Mayora por haber participado. Y los estaremos enviando futuras invitaciones que usualmente procuramos preparar estas capacitaciones por lo menos una vez al mes, cada 2 meses les estarán recibiendo invitación para las futuras capacitaciones que hagamos de parte de Mayora y Mayora. Muy buenos días a todos y que pasen un feliz día.